¿Sabe qué es lo peor de muchos lugares donde se está proclamando a Cristo como Señor en la actualidad? Que creen que están agradando a Dios mientras están bailando con el diablo. Sí, mis amados, así como se lo digo, no hay otra manera de expresarlo, esa es la realidad. Vivimos en una generación de congregaciones donde lo santo se mezcla con lo profano, sencillamente con una naturalidad tan grande, pero de manera tan descarada, que si los apóstoles vieran lo que muchos están llamando culto a Dios en la actualidad, mire, se rasgarían las vestiduras en señal de dolor y de luto, y con toda razón. Y déjeme decirles que esto es una verdad horrible lo que está sucediendo en la actualidad. Han metido al mundo en el altar, disfrazando el pecado de espiritualidad y convirtiendo al Espíritu Santo en una especie de personaje de espectáculo, mal interpretado, burlado, blasfemado, alguien que cae cuando la música sube, mis amados, que sencillamente se mueve según la voluntad de los líderes para encender el show, y que también, déjeme decirle, habla según la voluntad de los hombres cuando alguien necesita manipular a la audiencia sin ver ni ser capaces de entender que el Espíritu Santo es Dios mismo, soberano en su plenitud. Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Se han vuelto ciegos e insensibles, cómodos, porque sencillamente ya no les importa agradar a Dios, sino sencillamente atraer a la gente y sencillamente también vivir de la fe ajena y de la ignorancia bíblica de muchas personas, que se les ha vuelto un negocio muy, pero que muy lucrativo. Ahora, hay quienes descaradamente manifiestan seguir un evangelio de la prosperidad, aceptando todo lo que Jesucristo mismo rechazó en la tentación en el desierto en Mateo capítulo 4, y que también tienen por ganancia lo mismo que el apóstol Pablo estimaba como pérdida por amor de Cristo. Pero hay otros que encubiertamente están caminando en la misma dirección y que sencillamente son visibles en su testimonio, solo que no lo declaran abiertamente porque aún no tienen pues tan cauterizada la conciencia. Ahora, esa es la iglesia de la confesión positiva, de los ata, desata, reclama, arrebata y aberraciones como esa, mis amados. La iglesia de los charlatanes que se hacen llamar profetas modernos y que la gente sencillamente deposita su confianza en ellos, dándole las espaldas a la verdad. Esas personas creen poniendo sus supuestas revelaciones incluso por delante de la palabra de Dios revelada, la palabra profética más segura. Ahí están esos falsos apóstoles, vividores en su hipócrita espiritualidad, que saquean al pueblo, trasquilando a las ovejas y sacando de ellas tanto como sea posible. ¿Cómo lo ve? Ahí están esas falsas e inexistentes pastoras y diaconisas, usurpadoras de un rol y una autoridad que Dios jamás les ha delegado. Esa es la iglesia, mis amados, que se hace sentir cómodo con tu pecado, donde la santidad no es necesaria, no es importante. ¿Para qué? Nada, ¿para qué? No necesitamos eso. Ahora, y el nuevo nacimiento se está reduciendo a una explosión de emociones, de llantos, de gritos, de bailes, de saltos. Y esto, déjeme decirle, en algún tiempo de alabanza, la iglesia de la unción exclusiva, del mal uso de los dones espirituales, del balbuceo y la cacofonía y la glosolalia, pretendiendo que esto es el don de lengua. Un lugar donde una palabra que te alegra el día y te complazca la carne vale mucho más que la que confronta tu pecado y sencillamente te hace caminar en la dirección de Dios. Esa es la iglesia, mi amado, que pone la Biblia sobre el púlpito, pero habla y vive ajeno a ella. Ahora, ¿en qué se han convertido muchísimas congregaciones gracias a este pentecostalismo moderno? En primer lugar, en pentemisticismo. Hoy cualquiera dice: Dios me dijo, me declaró y me reveló. Y ya con eso tratan de callarte la boca. Y mire, fin de la discusión. No importa ese Dios me dijo si está contradiciendo abiertamente las escrituras, porque déjeme decirle, el Espíritu me reveló. ¿Y dónde queda aquello que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, como dice Isaías 8:20? Mis amados, eso ya no les importa. Mira, lo importante es tener experiencia, sentir cosas, recibir revelaciones personales. No tienen sencillamente al cielo por apoyo, sino al propio corazón engañoso, perverso sobre todas las cosas. Nadie lo conoce, o peor aún, el mismo infierno. En segundo lugar, la pentebrujería, ¿sí? Así con que le suene duro, es eso, pentebrujería. Cultos que hoy sencillamente son pura brujería disfrazada de cristianismo. Gente ungiendo pañuelos para transmitir poder, agua bendita para milagros, soplos de poder que lanzan a multitudes al suelo. Esa barra y la gente al suelo. Eso no es poder, mis amados. Eso es fetichismo, manipulación y paganismo de lo peor manera posible, ¿eh? Pero lo están vendiendo con música de fondo, luces, frases del que no detengas al espíritu. Y el pueblo ignorante dice: amén, 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 porque sencillamente no conocen la palabra de Dios. En tercer lugar, el penteapostolismo y penteprofetismo gurú moderno. El hombre parado en el trono hablando de Dios mientras busca su propia gloria, tan descaradamente. Ahora resulta que tenemos apóstoles y profetas que se creen los dueños del reino de Dios, y nosotros movemos el reino y abrimos las puertas y los portales proféticos. Miren, mis amados, cobran por sus coberturas espirituales, venden palabras proféticas y gobiernan sobre la fe de la gente. Han reemplazado a Cristo como cabeza de la iglesia por líderes inflados de egos que dicen: si te apartas de mí, pierdes la bendición.
Mis amados, ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso es un descaro, mire, en ningún lado, pero lo repiten tanto, con tanto carisma, le suena tan verdadero a la gente en espectáculos que tantas multitudes sencillamente los están siguiendo y creyéndoles como si fueran semidioses. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como dice 2 de Timoteo 4:3. Ahora, en cuarto lugar, para estas personas la Biblia pasó de ser de regla de fe y práctica a un accesorio de discurso donde pueden sacar frases a su conveniencia. Hoy la escritura sencillamente ha quedado delegada a ser un libro que se sacan versículos para apoyar cualquier idea torcida. Una predicación expositiva, no, eso ya no vende. Doctrina sólida, no, ¿para qué? Eso aburre. Lo que quieren es motivación, decretos, palabras de poder y show de milagros. Pero acuérdate de esto, una iglesia que abandona la palabra de Dios deja de ser iglesia. ¿Cómo lo ve? Se convierte en un club social, un entretenimiento espiritual. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo hoy no es casualidad, mis amados. Es apostasía. Es el cumplimiento de lo que Cristo mismo advirtió. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como dice Mateo 24:12. La pregunta sería, ¿vas a ser tú parte de esos engañados o de los que permanecen fieles? Porque déjame decirte algo, mire, sin ningún tipo de rodeos, puedes estar en el lugar más concurrido, bajo el mal llamado apóstol más famoso, viviendo experiencias sobrenaturales de sanidades y milagros con los autoproclamados profetas modernos. Si no conoces al Cristo bíblico, eres parte del engaño sencillamente. Y déjame decirte más, absolutamente nada que no se alinee con la palabra de Dios va a provenir del Señor de ninguna manera, aunque haga llover milagros todos los días. Y si usted reconoce que ha estado congregándose en un lugar donde ha visto este tipo de cosas que se están sencillamente denunciando en esta enseñanza, mi amado, yo le exhorto muchísimo que sin pensarlo dos veces, mire, sálgase de ahí lo antes posible, porque eso no es la iglesia de Jesucristo, sino sinagoga de Satanás, y la Biblia advierte. Así que no se quede ni por amistad, ni por empatía con otras personas, ni tampoco lo use como una excusa de que porque le queda cerca de su casa, porque déjeme decirle que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y debemos congregarnos en un lugar que esté cerca de la Biblia, no cerca de tu casa. Ese no es el criterio. Busque la palabra de Dios verdaderamente. Y déjeme decirle que el verdadero pueblo de Dios no anda buscando sensaciones, emocionalismo, sino que anda buscando santidad. No está detrás de nuevas revelaciones, sino que permanece en la revelación ya declarada. La escritura, la palabra profética más segura dada por Dios. Ahora, no está siguiendo tampoco a los hombres, sino que su Señor y Salvador es Jesucristo, y a Él solamente sigue. Así que yo le exhorto muchísimo, mis amados, que mire usted, escudriñe las escrituras, despierte, examine todo a la luz de la palabra de Dios, porque si no lo estás haciendo, cuando venga Cristo, entonces tal vez descubras que estuviste toda tu vida en un templo, pero jamás fuiste parte de su iglesia. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.